Ok, vamos a hablar entonces de las transformaciones de fase de austenita en aceros. Y todo el tiempo que hablamos de TTTs, hablamos de la transformación de la austenita, que es esta fase de aquí. Ahorita nos vamos a enfocar un poquito más en la metalurgia física de estas fases. Y es una parte muy descriptiva. Es decir, no hay ecuaciones, no hay cuentas que hacer, pero hay muchos conceptos que aprender sobre lo que vamos a ver de las fases, distintas fases del acero. Todo parte de quién, siempre en los aceros de austenita, que es esta fase que está aquí, que normalmente contiene mucho carbono. ¿Cuál es la máxima cantidad de carbono que soporta? Hasta 2% de carbono. Y conforme la voy enfriando, pues cruza por estas curvas. Y por convención, la curva, perdón, la primera línea que está horizontal, le llaman la curva eutectoide, o también le llaman A1, y estos nombrecitos se los van a preguntar después. ¿Cómo se llama esta curva o esta línea eutectoide? Se llama A1. Luego está A3, que es la curva que está aquí, que es para los aceros hipoeutectoides. Y luego de este lado está la otra curva, que es la ACM, que es para cementita. Y van a decir, ¿y dónde está A2? Por cuestiones de historia, A2 era la temperatura de Curie, que está como a 700, 800 y algo. Y esa temperatura es a la que pierde el magnetismo el hierro. Y pensaron que era una transformación de fase y luego se dieron cuenta que no, y entonces la quitaron y nunca aparece en el diagrama. Por eso no hay A2, nada más hay A1, A3 y ACM. ¿Ok? Pero bueno, por cuestiones de historia el A2 no existe. Y bueno, vamos a seguir. Vamos a hablar de las transformaciones de austenita. El diagrama hierro-carbono no lo vamos a hablar a detalle, ya lo deberían de conocer por aquí. Nos vamos a enfocar solamente en la parte de aceros, no nos vamos a enfocar en la parte de fundiciones, de hierro colado. Y vamos a poner ahí, ok, lo importante aquí es dónde se encuentra la austenita. Y la austenita se encuentra, es una fase en donde el hierro y el carbono están en forma intersticial. Y se encuentra entre aproximadamente 730 a 1540 Celsius. Y tiene una capacidad alta de soportar carbono, se representa con la gamma en los diagramas de fase. ¿Y qué estructura cristalina tiene? FCC. ¿Por qué es importante la austenita? Siempre en tratamientos térmicos, en todo este tipo de cosas de transformaciones de fase, siempre decimos que es el reset, ¿no? ¿Cómo resetear un acero? Lo que voy a hacer es lo voy a llevar a la temperatura. Ok, entonces, ¿por qué es importante la austenita? Decíamos que de ahí va a partir, todos los aceros parten de esta fase austenítica y de ahí se transforman en el resto de las fases. ¿Y qué estructura tiene? Ahí está más o menos esquematizado qué es la austenita. Tiene esta estructura FCC y es muy dúctil. Cuando ustedes hacen una forja en caliente o una transformación de fase en caliente, normalmente lo que se busca. Ok, la siguiente sería la perlita. ¿Qué pasa con la fase perlítica? Vamos a poner aquí. Es un microconstituyente que es la mezcla de fases. ¿Qué es importante? Ok, la perlita es un microconstituyente que es una mezcla de fases y normalmente está hecho de ferrita y cementita y la proporción aproximada es 77% de ¿qué? De carbono y se forma por debajo de la temperatura detectoide. Por supuesto, esto tiene que ver un poquito con los TTTs. Siempre se va a formar, si yo enfrío lentamente, lo voy a decir, cercano a esta temperatura. Es decir, si yo enfrío cercano a 730, voy a formar perlita. ¿Y cómo se ve la perlita? Pues esta ya la conocen, es de las más conocidas. Y en esta aplicarían la regla de la palanca, es decir, con la regla de la palanca sacarían cuánto hay de ferrita, cuánto hay de cementita, y la morfología es esta forma de láminas. Normalmente tiene mucho más ferrita, la perlita está llena de ferrita y cada ferrita tiene aproximadamente 0.02% de carbono. ¿Qué quiere decir? La ferrita es una fase que es baja en carbono y todo el resto del carbono va a precipitar en esta fase que es la, ¿cómo se llama esta? La cementita. Y bueno, no vamos a hablar un poquito de la cementita en cuanto a composición y el diagrama de fase, pero sí vamos a hablar un poquito de cómo se forma. Normalmente lo que va a suceder en el borde de grano
en la austenita, imagínense que este es el borde de grano entre dos granos de austenita. Lo que sucede es que en el borde de grano precipita o comienza a precipitar la cementita, que es esta fase de aquí, que tiene alto contenido de carbono, y conforme va transcurriendo la transformación de fase, esta pequeña zona del borde de grano crece y crece hasta formar las famosas láminas. Es la forma en la que se forman las láminas entre la austenita, se forma el pequeño pedazo de carburo y de ahí nuclea, y esta fase precipitada absorbe más y más carbono hasta que crece en forma de láminas. Por supuesto, esto solamente ocurre, ¿verdad? Solamente ocurre en la zona eutectoide. ¿Qué pasa si estoy antes o después de la zona eutectoide? Pues voy a tener los famosos aceros, ¿qué? Hipoeutectoides y los hipereutectoides, que van a hacer una mezcla, ya sea que tenga perlita y cementita o ya sea que tenga ferrita y perlita, va a ser una mezcla de las dos. Y esto ya también lo conocen bastante bien de los aceros. Por supuesto, todo esto tiene que ver con los diagramas que TTT. Si yo enfrío demasiado rápido, no formo directamente la perlita, voy a formar otras cosas. Y muy importante por ahí, ¿qué pasa cuando yo enfrío más y más a baja temperatura? Mejor, ¿qué pasa si enfrío a baja temperatura a la perlita? Pues vean lo que va a suceder con las láminas. La longitud de la lámina va a variar. Y vean que aquí está el inverso de la longitud. ¿Qué quiere decir? Que de este lado dice ahí, ¿esta qué es? Yield strength, esfuerzo de excedencia, contra lambda, que sería la longitud o el espesor de las láminas de perlita. Y dice aquí, ¿cuál es mayor espesor? A mayor espesor tendría menor que esfuerzo de excedencia. ¿Qué quiere decir? Perlita gruesa significa menor esfuerzo de excedencia. Perlita fina significa ¿qué? Mayor esfuerzo de excedencia. Y es importante dentro de los conceptos. Si yo tengo perlita gruesa, voy a tener bajas propiedades mecánicas, y perlita fina con láminas delgaditas sería altas propiedades mecánicas. ¿Qué otra cosa? Que dependiendo de la temperatura a la que hago la transformación, vean que crece exponencialmente el tamaño de las láminas. Es de forma exponencial, es decir, mientras más cercano a la temperatura de austenización, mayores serán los tamaños de las láminas de perlita. Y bueno, dudas, preguntas con la perlita. Esta la conocen muy bien, nada más había que saber este concepto del tamaño de la lámina. La siguiente transformación es la ferrita. Sí, perdón. ¿Cuál es la referencia que se toma en cuenta para decir que la perlita es fina o es gruesa? Ok, la perlita es gruesa o es fina. Aquí está, ¿no? Más o menos en qué orden van los espesores de perlita. La perlita, ¿esta qué sería? La gruesa. Sería 1 por 10 a la menos 4. ¿Qué unidades dice ahí? Centímetros. Serían como que micrómetros. Un micrómetro. Un micrómetro. Y aquí 10 a la menos 5 sería 0.1 micrómetros. Más o menos sería la referencia. Si yo voy al experimento, ¿dónde mediría esto? Esto ya nos puede medir en microscopio óptico. Tendría que irme al MEP, al electrónico, y en el MEP hacer una medición de espesores de láminas de perlita y determinar si es gruesa o fina. Y dependiendo de esa especificación, pues yo ver si tengo altas propiedades mecánicas o bajas. Si tengo de la fina, tendría que tener buenas propiedades mecánicas. Y si tengo de la gruesa, tendría que tener bajas propiedades mecánicas. A partir del micrómetro. Micrómetros, sí. ¿A partir de qué? 0.1 micrómetro a 1 micrómetro está el espesor de las láminas de perlita. ¿Cómo se ven en el MEF? Se ven así, ¿no? Como se ve ahí la foto, así se ven las láminas de perlita. Y lo que hacemos en el MEF pues, es medir aquí una zona en donde se ve el espesor de las láminas. Y con eso es más que suficiente. ¿Y cómo se mediría el espesor? Pues de una lámina a la siguiente. ¿Qué tanta diferencia hay de una lámina a la siguiente? Bueno, la siguiente sería la ferrita. Hay que saber que la ferrita pues, es una fase con baja solubilidad de carbono. Más o menos como cuánto carbono soporta la ferrita, 0.02, mientras la austenita soportaba hasta 2% de carbono. Esta nada más soporta 0.02%. ¿Qué quiere decir? Que soporta una centésima parte del carbono que había en la austenita. Es una fase que tiene una alta repulsión por el carbono y normalmente ocurre por debajo de los 900. Y esta solución le llaman solución sólida. ¿Qué quiere decir? Que la mayor parte de la estructura es hierro y le llaman hierro alfa. Normalmente el simbolito que le ponen es hierro alfa. Y su estructura cristalina es BCC,
y tiene alta dureza por ser estructura cristalina BCC. ¿Qué otra cosa hay? Ok, la ferrita se clasifica por su forma en dos tipos. Una que se llama alitromorfa y Widmanstätten, que creo que en alemán se llama Widmanstätten o algo así. Se pronunciaría, sí, creo que mi alemán todavía funciona. Widmanstätten. Y dice ahí, ok, alta temperatura, es decir, cuando tengo suficiente temperatura para llevar a cabo la transformación de fase, ¿qué se va a formar? Se va a formar la ferrita alitromorfa. ¿Qué quiere decir alitromorfa? Son granos que equiaxiales en forma de esfera. ¿Sí? ¿Y qué pasa si lo hago a baja temperatura? ¿Qué ferrita se va a formar? Widmanstätten. Y ustedes van a decir qué significa alto y bajo, ¿no? Porque eso de alto y bajo es relativo. Pues tendría que ver con la zona de la nariz del TTT. Es decir, voy a ir a un TTT y la zona que está cercana a la nariz, esa sería la que formaría ferrita de tipo ¿qué? Widmanstätten. ¿Cómo se ve la ferrita Widmanstätten? Es decir, aquí está la nariz, esta sería la nariz. Y la ferrita Widmanstätten tiene una temperatura a partir de la cual se transforma, que es para la perlita, ¿qué sería? La fina. Y cuando es perlita gruesa se forma la ferrita, ¿cómo se llama la que es equiaxial? Alitromorfa. ¿Y cómo se ve? Esa es la diferencia. No se alcanza a ver, creo que no mucho. Ok, los granos que se ven aquí, estos granos que se ven aquí son ferrita alitromorfa y los que se ven cada vez más en forma de aguja o con picos sería la ferrita Widmanstätten. Es decir, cuando yo veo un grano equiaxial en forma esférica, por ejemplo este de aquí, que no se ve tan esférica, pero se ve un grano equiaxial, ese sería el alitromorfo. Y los que se forman cada vez más en forma de picos, o que tienen esta forma de agujas por aquí, se ve más tipo Widmanstätten. Y voy a poner aquí, creo que se alcanza a ver un poquito mejor aquí. ¿Cuál es la alitromorfa y cuál es la Widmanstätten? La de la izquierda se supone que es la alitromorfa. O sea, tiene de alguna forma zonas donde se alcanza a ver circulitos. Y la otra que se ve más en forma de picos sería la Widmanstätten. Por acá también se alcanza a ver un poquito mejor, o a diferentes aumentos. Del lado izquierdo está la litromorfa y del lado derecho la Widmanstätten. En caricatura se ven así, ¿no? Es decir, la litromorfa se ve así, o algunos granos están incluso por ahí adentro, se ven circulitos. Y la Widmanstätten tiene más forma de ¿qué? De agujas. ¿Cuál tiene menor, mayor propiedades mecánicas? Sería la Widmanstätten. Es la que tiene muy buenas propiedades mecánicas, pero también fragiliza un poco más, por la forma de la ferrita, fragiliza un poco más al material, mientras que la litromorfa es ideal para seguir deformando. Sí. No se llega a confundir. Sí, se parece a la perlita. ¿Cuál es la diferencia? No tiene un orden en las láminas. Las láminas de perlita, ¿cómo se ven? Una después de la otra, ¿no? Parece lavadero de ropa, ¿no? Una línea tras otra. Y la Widmanstätten, lo que va a suceder es que tiene zonas así con picos. Y luego parece que no hay picos y los picos no coinciden en las direcciones. Es decir, no es un grano como tal, sino que el grano tiene un montón de picos alrededor. Sí, se confunde un poquito con la perlita, sí, se confunde, pero en general la diferencia de la Widmanstätten con la perlita es que la perlita se ve más homogénea, las líneas, se ven paralelas y bonitas, mientras que la ferrita se ve desordenado los picos en todas direcciones. No sé si lo alcance a notar. ¿Sí? Ahora, cómo corroboro que es ferrita? Pues haciendo análisis químico. Es decir, si yo lo llevo al MEF y le hago un mapeo de composición, la ferrita va a tener bajo contenido de carbono y me doy cuenta que esa es ferrita. Y la perlita sí tiene un alto contenido de carbono. Y entonces esa sería la otra fase. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Haciendo un mapeo, ahí es como se comprueba cuál es la zona con ferrita y cuál es la zona de perlita. Si es que usted no lo distingue a simple vista, habría que hacerlo en el MEF. Y luego, ok, vamos a hablar de la otra fase que es la cementita. La cementita, dice por ahí, ok, es un compuesto químico, de hecho es una que lleva 3 hierros y un carbono, y su enlace es del tipo covalente. ¿Qué quiere decir? Que
que de alguna forma comparten electrones, el carbono y el hierro, se enlazan de forma de complejos con los pares de electrones. ¿Y cuál es su estructura cristalina? Y esta es de la que luego no se acuerdan. ¿Qué estructura tiene la cementita? Es ortorrómbica. ¿Qué significa ortorrómbica? Pues es como esta. Es decir, es como un cuadrado alargado hacia arriba. Y muy importante, la cementita no modifica su morfología en función de la temperatura. Es decir, la cementita que forme yo a altas temperaturas o a bajas temperaturas va a ser la misma cementita. Tiene las mismas propiedades, es igual de frágil. Es la que le confiere mucho el filo a algunos de los aceros. Aceros que son de corte o de herramienta para corte. Tienen alto contenido de carbono. Y entonces forman aceros hiperotectoides con cementita. Esa cementita es muy dura. Es una fase muy dura. ¿Y cómo se ve? Bueno, se ve así. Creo que nadie distingue ahí lo ortorrómbico. Pero bueno, es una estructura ortorrómbica. Los puntos, perdón, las esferas azules son los ¿qué? Los hierros. Y en el centro ahí, por donde se unen los puntos de las líneas, estaría el carbono. Y bueno, casi nadie la distingue. Vamos a ver la siguiente, que es ¿quién? La martensita. ¿Cómo se ve la martensita? Dice ahí, la martensita es una fase metastable. Muy bien, lo que preguntaban hace rato. ¿Qué significa que es una fase metastable? De nuevo, la martensita es una fase que de alguna forma tendría que ser perlita. No aparece en el diagrama de fase la martensita. Es una fase que yo la forcé por enfriarla por debajo de temperaturas aproximadamente de 200 Celsius. Si yo a un acero lo enfrío por debajo de 200 Celsius, ¿qué voy a formar? No voy a formar perlita. No voy a darle tiempo a que forme estas láminas, que precipite el carbono en el borde de grano y que vaya formando estas láminas de perlita. ¿Qué va a formar? La martensita. ¿Cómo bueno, qué estructura cristalina tiene la martensita? Dice ahí. Body center tetragonal. O sea, tetragonal centrada en el ¿qué? En el cuerpo. ¿Cómo se ve centrada en el cuerpo? Esa es la estructura. Es decir, es como, no es cúbica, es alargada. Es alargada. Y por ahí se ven dos estructuras FCC. ¿Por qué ponen la FCC? Porque es la austenita, de la cual se transforma. Y en medio le crece la ¿qué? La martensita. En realidad solamente se deforma. Ahorita vamos a hablar de lo que le pasa durante la transformación de martensita. Pero de alguna forma, ¿cuál es la diferencia con la martensita? No le da chance al carbono de difundir. El carbono, después de enfriarse, lo que busca es salir de la fase. Formar ferrita y formar cementita y formar perlita. Eso es lo que busca el carbono, difundir. Pero ¿qué pasa si lo enfrío demasiado rápido y no le doy tiempo? Pues como que se va a atorar, ¿no? Se atora y toda la estructura cristalina se deforma al mismo tiempo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Dice ahí, la dureza de la martensita depende mucho del porcentaje de ¿quién? De carbono. Si el porcentaje es muy bajo, es muy difícil alcanzar buenas propiedades mecánicas. ¿A qué me refiero? Ok, vamos a poner la gráfica aquí. Y esto es muy importante para la industria. Y ahí es donde ustedes muchas veces cometen gol. Ha llegado gente de la industria que pregunta, ¿por qué mi acero no se templa y no me forma martensita? Y la respuesta está, revisa tu contenido de carbono. Hay aceros que no son templables. No todos los aceros los puedo templar y formar martensita y tener buenas propiedades mecánicas. Entonces ya se imaginarán esos concursos de hacer cuchillos. Si eligen mal su acero y lo templan y quieren hacer martensita, no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque el contenido de carbono es muy bajo. Dice ahí, ok, para la dureza, vean que hay un contenido de carbono a partir del cual ya puedo formar ¿qué? Buenas martensitas, que aproximadamente es como del ¿cuánto? 0.5, 0.6% de carbono. Si no tengo esa cantidad de carbono, se dice que el acero no es templable. ¿Por qué? No tiene el suficiente carbono para formar martensita. Acuérdense que la martensita es esta estructura que al momento de enfriar no permite difundir al carbono. Si no tengo carbono, no puede formar ni siquiera la pobre martensita y no logro estas buenas propiedades mecánicas. Entonces, bueno, esa es alguna de las cosas importantes. ¿Cómo se representa la martensita? Normalmente se le pone alfa prima. ¿Por qué se le pone alfa prima? Es como una ferrita que no logró sacar al carbono de su interior. Es una ferrita metastable y en algún punto se quiere transformar en perlita. ¿Cuándo lo va a lograr? Dijimos otra vez, la cinética es tan lenta que incluso se han encontrado, ¿no?, herramientas de acero de la prehistoria, de la edad de hierro, literalmente, y esas piezas
todavía tienen martensita en su interior y no han logrado poder transformarse. Esta fase tarda muchísimo tiempo en lograr hacer la perlita porque requiere expulsar el carbono de su estructura cristalina de los sitios intersticiales en general. Bueno, ok, también las curvas de MS y MF disminuyen con el porcentaje de carbono. ¿Qué quiere decir? Ok, voy a poner aquí las curvas y dice ahí, ok, mientras más carbono tenga, más severo tiene que ser el temple para transformar la martensita, si se dan cuenta. Si yo tengo bajo contenido de carbono, pues a altas temperaturas va a poder formarse la martensita. Conforme voy aumentando el contenido de carbono, también tiene que ser más severo el temple. ¿Cuál es el problema si hace demasiado severo el temple? Pues que puede fracturar la pieza. En las orillas esto lo vamos a ver. Si la pieza está caliente, tiene mucho espesor y por dentro está caliente y en el exterior la enfrío demasiado rápido, se va a cuartear, se va a fracturar en la superficie. Y eso dependerá del tamaño de la pieza, de la forma de la pieza. Ok, vamos a seguir. ¿Qué le pasa estructuralmente a la martensita? Pues imagínense que esta es la zona donde está la austenita y en cuanto enfrío súbitamente hago el temple, la estructura cristalina se deforma para poder formar esta estructura BST, que es de la martensita, y lo que sucede ahí es que forma esta distorsión en la estructura cristalina que se le conoce como maclado. La martensita es la única fase o la única transformación de fase de todas las del hierro carbono que produce maclado. ¿Qué es ese maclado? Que toda la estructura cristalina se mueve al mismo tiempo para deformarse. Las demás transformaciones de fase son difusivas. ¿Qué quiere decir? Que los átomos lentamente caminan de una zona a otra hasta precipitar en el borde de grano y hacer perlita, por ejemplo. Las transformaciones que son, ¿qué? Formación de perlita o de ferrita son difusivas, los átomos se mueven uno por uno. La transformación de la martensita es la única que es militar, se mueve de forma militar. Es como si todos al mismo tiempo se movieran y se torcieran, todos los átomos se mueven al mismo tiempo y sucede casi en forma instantánea. Por eso su curva en el diagrama TTT no depende de la temperatura, es atérmica, está a la misma temperatura. Porque a partir de esa temperatura todo el material se macla, así se llama, se macla, se deforma. Y esta formación de maclas a nivel macroscópico me forma la famosa estructura de agujas. ¿Cómo se ve la martensita? Se ve como agujas. ¿Qué son estas agujas? Pues el maclado. Son la estructura cristalina deformada. Se ve en forma de agujas. ¿Y cómo corroboro, además de las agujas, cómo corroboro que es martensita? La dureza. Es la fase más dura de las transformaciones de fase del acero. La austenita. ¿Qué tendría que ver yo? Maclas. Y medir dureza y arriba de 50 a 60 Rockwell C. Si no, no es que martensita. Así de fácil. En contenido de carbono, ¿qué contenido de carbono debería de tener? Pues el mismo que tiene la austenita. Un alto contenido de carbono mayor al 0.6, 0.7%. La ferrita, acuérdense que tiene 0.02%. Es muy poco carbono. La martensita sí contiene todo el carbono de la austenita original, que 0.7, 0.8% de carbono. ¿Qué otra cosa? Ok, en términos de martensita, hay algunos términos en cuanto a la estructura cristalina. Entre una macla y la otra, entre la matriz donde macla la martensita, se le llama el plano habitual. ¿Y cómo se llama? ¿Y qué es un plano habitual? Pues es el plano en el que está en contacto la macla, ¿con quién? Con la matriz de austenita. Y cuando la austenita se transforma, pues hay un plano que le llaman el plano habitual. Y es muy importante porque algunas aleaciones muestran el concepto de memoria de forma. Este concepto de memoria de forma pues es básicamente que durante el maclado la pieza logra deformarse macroscópicamente y recuperar su forma original. No vamos a ver aquí aleaciones con memoria de forma, pero casi todas las aleaciones con memoria de forma tienen esta fase o esta transformación del tipo martensítica. ¿Qué quiere decir? Maclan y forman estos planos que habituales. ¿Qué otra cosa es importante por ahí con la martensita? Ok, la martensita solamente se va a formar en la superficie de la pieza. ¿A qué me refiero? Ok, todas las piezas tienen una distancia que se le llama la penetrabilidad del temple. ¿Hasta qué zona logra el enfriamiento llegar realmente?
Cuando ustedes hagan el experimento en el laboratorio, normalmente utilizan piezas pequeñas. ¿Por qué utilizan piezas pequeñas? Porque se supone que si es de poco espesor, toda la pieza va a estar a la misma temperatura en cuanto yo la temple. Si la pieza tiene un espesor muy grande, es una pieza bastante grande, ¿qué va a pasar? El centro va a mantenerse caliente y solamente el exterior se va a templar. Y la martencita va a estar en el exterior y el centro va a seguir caliente. ¿Ok? ¿A qué le llaman penetrabilidad del temple? Es la zona donde logra penetrar la pieza, la martencita. Esto le pasa a una pieza con mucho espesor. Está caliente, ¿qué le pasa? Yo la templo, se forma la martencita y luego ¿qué pasa con la austenita que se sigue transformando aquí adentro? Pues lo que va a hacer es que la corteza que queda demasiado rígida se empieza a fracturar. Entonces, es muy importante que ustedes que controlen el enfriamiento y muchas veces a pesar de no tener que ya haber terminado de transformar toda la pieza, las personas no enfrían directamente la pieza por temor a que suceda esto. Sobre todo en piezas que de altos espesores. Si es un cuchillo, ¿me preocupará que se fracture? No. ¿Por qué? Porque voy a suponer que toda la pieza se va a templar porque no tiene el espesor suficiente. Pero si es un engrane, ¿se va a templar todo parejo? No. El exterior de la pieza se va a templar, va a formar martencita, pero el interior va a mantenerse como austenita. Y cuando se empiece a transformar el resto, ¿qué le va a pasar? Se va a fracturar. ¿Qué hace la gente que usa engranes o que templa engranes? Pues termina de enfriar la pieza, forma todo perlita y luego vuelve a calentar nada más la pura superficie y a templar la pura superficie. No templa toda la pieza completa. Si templan toda la pieza completa, ¿qué les puede pasar? Se quiebra, se fractura. Las piezas de alto espesor no son recomendables templarlas directas, todas. ¿Qué conviene hacer? Calentar la superficie y templar solo la superficie. Incluso hay aparatos exclusivos que se dedican a templar pura superficie. Y ahí ustedes pueden controlar muy bien cuánto se calienta y cuánto se templa de la pieza. Y no calentar toda la pieza desde el centro. Ninguna pieza con espesores que dependerá del material, pero aproximadamente con 5 centímetros ya es suficiente para que se fracture su pieza si la enfrían toda de golpe. Sí. Sí, si es muy gruesa la pieza, lo que se recomienda sería templar, o sea, templar la superficie y luego poner en un baño no tan frío. Si yo la dejo en el baño frío, ¿qué va a pasar? Esto. El centro de la pieza fractura al exterior. En un espesor mayor a 5 o 6 centímetros de espesor de la pieza, lo que va a pasar es que el centro que está caliente va a fracturar al exterior. ¿Qué hace la gente cuando tiene ese tipo de espesores? Esas dos técnicas. Una sería templar. Tengo ya la superficie en martencita y ¿qué hago? Me paso un baño no tan frío. ¿No? Un baño de aceite a 400, etcétera, para dejarla enfriar lentamente y que no se termine de fracturar la pieza. No funciona muy bien. Lo mejor es que sé que el centro no lo voy a poder templar, el centro de la pieza no lo voy a poder templar. ¿Qué hago? Lo enfrío, lo dejo enfriar, que haga perlita, que haga lo que tenga que hacer en el centro de la pieza y luego ¿qué hago? Caliento, recaliento la pieza, pero solo en el exterior y lo templo. Esa es la diferencia del tratamiento. Si está muy gruesa la pieza, no conviene enfriarla toda completa. Me conviene dejar que se transforme, que forme vainita o perlita, lo que yo quiera formar, y luego recalentar la superficie y templarla. Si yo templo directamente toda la pieza, se va a fracturar, es seguro. Y les pasa hasta en las mejores acerías, ¿no? O sea, tienen un tocho y lo enfrían rápidamente y ¡pum! Truena, ¿no? Y dices, ¿por qué truena? Ok, pues si el tocho mide 2 metros de espesor, ¿no? Y tú lo enfrías rápidamente en la superficie y el centro sigue caliente, ¿qué va a pasar? Se va a fracturar, es obvio, dirían por ahí, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Pues enfriarlo lentamente, no se vale templarlo directamente porque entonces voy a tener ese efecto. ¿Qué otra cosa es importante por ahí? Ok, dice ahí, las propiedades mecánicas también dependen de la temperatura a la que se realiza el temple. Normalmente si ustedes templan a menor temperatura, van a obtener mejores propiedades mecánicas. Es decir, si yo templo a 600, casi ni sería un temple. Tengo bajas propiedades mecánicas en todo sentido. Tengo baja esfuerzo a la tensión, baja esfuerzo a la cedencia y baja dureza, ¿no? Conforme yo voy templando cada vez más severo, se van mejorando las propiedades mecánicas, pero vean que llega rápidamente a una meseta. Por ahí de 400, 250, ya tengo buenas propiedades mecánicas. Nada más la dureza va a crecer, sigue creciendo, pero no obtengo mejores propiedades mecánicas. Entonces, a veces exageran con el temple. ¿A qué me refiero? No, pues ya, tráete el nitrógeno líquido, ¿no? A menos 300 y no sé, y témplalo, ¿no?
Porque a lo mejor vamos a obtener mejores propiedades mecánicas. No, la transformación martensítica se lleva a cabo desde 100 grados Celsius, ya se lleva a cabo martensita. No hace falta enfriarlo con hielo, no hace falta enfriarlo con hielo y alcohol y acetona y nitrógeno líquido, ¿no? No hace falta. Lo único que vamos a provocar son fracturas en la pieza. ¿Sí? No se van a mejorar las propiedades mecánicas, no es magia, ¿no? Y esa era una idea que tenía la gente que hacía tratamientos térmicos en la antigüedad. Más frío, más duro, ¿no? Y luego pues, todo fracturado el material, igual tronaba, ¿no? Entonces, son algunas de las cosas que deben de cuidar en un temple. Siempre es importante, siempre que quiero hacer una buena martencita, ¿qué necesito? Carbono, baja temperatura y poco espesor. Esas son las tres cosas para hacer un buen temple. Poco espesor, ¿no? Baja temperatura y buen contenido de carbono. Si no tengo buen contenido de carbono, no puedo hacer una buena martencita. Si no tengo un espesor suficientemente delgado, tampoco puedo hacer una buena martencita, porque es muy gruesa la pieza, se calienta en el centro y va a fracturar al exterior. ¿Qué hago si tengo una pieza demasiado gruesa? La transformo toda completa, caliento la superficie y la templo por separado, ¿ok? No sé si puedan ver, ahí ver si ahorita ponemos un videito ahí de temple de superficies, y lo que hacen es con una bobina de inducción, ¿no? Calientan la superficie y luego la templan con un chorro de agua. Esa es la forma correcta de hacer un temple en una pieza demasiado gruesa. No se debe de hacer toda completa. Es un error pensar que, toda completa así caliente, témplala y a ver qué pasa, ¿no? Ok, la siguiente sería vainita, ok. Vainita dice ahí, es una fase que metestable, es similar a la martensita, o sea, también forma tipo agujas, pero ¿cuál es la diferencia? Dice ahí, la diferencia es que presenta muchos carburos. En su interior vamos a ver alta cantidad de puntitos, que no son puntitos, son ¿qué? Carburos, que son zonas de alta nucleación. La vainita se caracteriza por tener mucha nucleación del carbono. ¿Qué quiere decir? Yo enfrío tan rápido que no formo martensita, pero el carbono empieza a difundir y forma muchos sitios de nucleación. Todos esos sitios de nucleación, ¿qué va a pasar? Intentan hacer que el carbono precipite en esas zonas, pero no le doy la difusión suficiente. ¿Y qué pasa? Nunca precipita. Solamente quedan en pequeños núcleos y eso es lo que es la vainita. ¿Cuál es la morfología? Bueno, por supuesto las propiedades mecánicas son intermedias entre quién y quién. Entre perlita y martensita. ¿Cómo se ve la vainita o cómo se representa? Se representa como alfa B, para decir que es como una ferrita vainita. Y básicamente se ve así, se ve como agujas, pero en las agujas voy a ver altas zonas de contenido de carbono. Van a decir, se parece igualita a la martensita. Ok, sí, pero no sé si distingan que en las agujas hay puntitos. ¿Se alcanzan a ver los puntitos? Ok, si en las agujas presentan puntitos, son característica de ¿qué? De vainita. ¿Cuál sería la otra forma de corroborar que es vainita? La dureza. ¿La dureza de qué valor a qué valor va a estar? Como entre 20 y 30 Rockwell C. No va a alcanzar los 40, 50 que lleva que lleva la martensita. La martensita incluso alcanza hasta 60 Rockwell C. La vainita va a estar entre los 20 y los ¿qué? Y los 30. 20, 30, 40 máximo de los Rockwell C. Y de ahí para abajo ya sería perlita. En teoría, ¿qué es la vainita? Son láminas que no se lograron formar correctamente, que iniciaron a formarse, hicieron los carburos, precipitaron, pero no se termina de formar la lámina. Y eso es lo que forma tipo de agujas. ¿Cuál es la diferencia? Que esta no macla. ¿Qué quiere decir? Que si yo reviso la estructura, no lleva a cabo esa deformación de la estructura cristalina y por eso no endurece tanto el material como lo hace la martensita. Es decir, lo que hace es un proceso difusivo, pero es tan lento el proceso que forma estas agujas. Son agujas de otro tipo, son agujas por composición y no por deformación de la estructura cristalina como lo es la martensita, ¿no? ¿Qué otra cosa importante por ahí? Bueno, ahí se ve en el MEF, así se vería. Si hacen un barrido en el microscopio electrónico, van a ver que está por ahí metido los carburos y es la forma de corroborar la martensita. Por ahí, ¿qué sería lo que le pasa a la vainita? Pues lleva a cabo un poquito de deformación de la estructura cristalina, pero no es tan severo como la martensita en la cual sí macla por completo. ¿Dudas, preguntas aquí con las tres fases importantes del acero? Ok, vamos a ver rapidísimo una pequeña sección sobre tratamientos térmicos del acero, porque es básicamente lo que aplica
donde se aplica el conocimiento adquirido ahorita en el tratamiento, perdón, en el diagrama TTT y las transformaciones de fase del acero. Ok, ¿cuáles serían los tratamientos térmicos más comunes en el acero? Uno de ellos sería enfriar lentamente la pieza en un refractario. ¿Cómo se le conoce a ese tratamiento? Se le conoce como anil o recocido. ¿Qué es un recocido? Pues tomo la pieza, la dejo en un refractario por mucho tiempo caliente. ¿Cuál sería la fase que formaría? Si ustedes ya saben TTTs, si tomo caliente la pieza, la dejo en un material refractario a alta temperatura y la dejo mucho tiempo, ¿qué formo? Si es hipotectoide, ferrita más perlita, pero en general perlita, ¿qué? ¿Gruesa o fina? Gruesa. ¿Para qué me serviría tener una perlita gruesa? Para que sea dúctil, para que lo pueda seguir deformando, ¿no? Entonces, este es ¿cómo se llama? El tratamiento por excelencia que se lleva a cabo en las acerías grandes. Cuando sacan un tocho y lo van a vender todo completo, ¿qué hacen? Lo dejan en un cooling box, así le llaman, cooling box. ¿Qué es el cooling box? Pues se deja ahí en un patio, en una caja con refractario. ¿Durante cuánto tiempo? Pues pueden ser 5 semanas, 6 semanas a que se enfríe. Ahí está el material caliente en el patio, enfriándose lentamente. ¿Qué pasa si no lo enfrío lo suficientemente rápido? A la hora de querer cortarlo y deformarlo y hacer láminas, mis herramientas de corte se van a fracturar y el material está demasiado duro. Y entonces debo de llevar a cabo un enfriamiento lo suficientemente lento para formar una buena fase perlita gruesa y que la pueda deformar fácilmente después o cortar. ¿Cuál es el segundo tratamiento usual en los aceros? ¿El qué? El normalizado. ¿Qué se hace en el normalizado? Normalmente se deja enfriar al ambiente y el ambiente está a 25 Celsius. Seamos sinceros, es bastante frío. ¿Qué le va a pasar? Pues que la superficie de la pieza va a obtener vainitas martencitas, pero el interior de la pieza va a tener bastante tiempo para enfriarse lentamente y me forma hasta perlita. ¿Sí? Dependiendo del espesor de la pieza, los normalizados normalmente forman una mezcla entre superficie de vainita martencita y el interior de perlita. Y el último, que es el qué? El temple. ¿Qué es el temple? Pues ahí se busca mejorar las propiedades mecánicas enfriando súbitamente el material. Sería el tercer, ¿cómo se llama? Tratamiento importante. ¿Y qué se hace después de hacer un temple? Se vuelve a calentar el material para liberar esfuerzos. Esto es lo que se le conoce como revenido. ¿Qué es un revenido? Templa el material y normalmente es tan severo el temple, es tan fuerte el maclado de la martencita que el material se va a quedar con energía acumulada y esa energía acumulada al momento de un impacto, ¿qué le va a pasar? Se va a fracturar. Le pasa lo que al escudo del Capitán América contra Thanos, se fractura, ¿no? ¿Y qué sucede? ¿Qué tengo que hacer? Calentar la pieza un poco, liberar esos esfuerzos y evitar que la martencita tenga toda esa energía acumulada. ¿Cuál es el clásico temple y revenido? Así se llama. Temple y revenido. ¿Y cuál es la idea de volver a calentar? Pues promover un poquito la difusión de los carburos, que no se queden tan atorados en la martencita. ¿Qué otros tratamientos existen? Por ejemplo, el esferoidizado. ¿Qué se hace en los aceros hipereutectoides? Pues se intenta modificar la forma o la morfología de la cementita. ¿Cómo? Pues con ciclos de calentamiento. Lo caliento y lo enfrío una y otra vez hasta que los carburos o la cementita que precipitó forme esferas, y eso se le llama el esferoidizado. Es un tratamiento bastante lento y complicado. Y bueno, vamos a poner ahí las clásicas curvas de tratamiento que se le hace a los aceros. Estas son las curvas. Vean ahí, por ejemplo, el más largo en el tiempo sería el que, el recocido. El recocido sería mantener mucho tiempo caliente y luego enfriar lentamente. La idea es formar perlita gruesa. Luego estaría el normalizado. En el normalizado se deja a alta temperatura y luego se enfría con el ambiente y es mucho más abrupto el enfriamiento. Y vean que este que dice process anil, ese sería el revenido. Se fijan en el revenido, no vuelvo a transformar a austenita. Me quedo como a qué? A 100, 200 grados de la transformación de austenita otra vez. Recaliento la pieza y la vuelvo a enfriar. Y esto solamente es para liberar esfuerzos de la martencita. El esferoidizado es quedarme cerca de la temperatura de ¿quién? De austenización, como a 30 a 50 grados por debajo de la temperatura de austenización por mucho tiempo. Y así es como logro hacer que la
cementita tenga una buena morfología y no sea tan frágil. Básicamente son los tratamientos como se llevan a cabo en una planta de tratamientos térmicos, y por eso es bonito el acero, por eso la gente lo utiliza. Número uno, es barato, y número dos, yo puedo tomar un acero con unas propiedades mecánicas, resetearlo. ¿Cómo lo resetearían? O sea, si tengo un acero demasiado duro y quiero hacer un cuchillo y lo quiero hacer más delgado, ¿qué hago? Lo caliento, lo austenizo y luego ya sea que lo deformen en caliente o lo dejo que haga perlita, lo dejo mucho tiempo enfriar. Ya que es perlita, lo puedo laminar, hacer más grande y ahora lo templo. Y ya tengo buenas propiedades mecánicas. Es decir, el acero es muy noble para trabajar y mover sus propiedades mecánicas a mi antojo, simplemente conociendo el diagrama TTT y sabiendo calentar y enfriar adecuadamente el acero. ¿Qué otras cosas son importantes por aquí? Dice ahí, ok, ahí están algunas de las propiedades mecánicas graficadas con cada tratamiento. Y dice ahí, ok, los normalizados, por ejemplo, no se alcanza a ver. En azul está el porcentaje de elongación. Un normalizado o un recocido alcanza altos porcentajes de elongación. ¿Qué quiere decir? Que lo puedo deformar mucho. Mientras aquellos que son algunas propiedades mecánicas como la energía de impacto, ¿qué le pasa? Disminuyen ¿con quién? Con el porcentaje de carbono. Es decir, todas las propiedades varían mucho con el porcentaje de carbono, y el tratamiento, dependiendo del tratamiento que yo lleve a cabo y el porcentaje de carbono, son las propiedades que voy a utilizar. Es un error pensar que un normalizado en dos aceros de distinto contenido de carbono va a dar los mismos resultados. Mientras menos contenido de carbono, menos martencitas puedo formar, menos propiedades mecánicas puedo formar y voy a tener más dificultades para hacer un buen temple. Por aquí están algunas otras de las propiedades. Estas están graficadas contra ¿qué? Con la temperatura a la que se enfría. Y vean que mientras más caliente, menores serán las propiedades mecánicas de dureza, esfuerzo a la cedencia, etcétera. Pero me va a permitir deformar mejor el área. Entonces, si quiero deformar una pieza, ¿qué tengo que hacer? Enfriarla a altas temperaturas para formar la famosa perlita gruesa, ¿no? La zona de 700 sería perlita gruesa. Y conforme la voy enfriando cada vez más severo, sería más martencita, ¿no? Tipo martencita. Y vean que las propiedades sí varían bastante. Dijimos por ahí en dureza varía casi al doble la dureza. Incluso en el esfuerzo de cedencia, vean que pasa de 400 hasta 1600. Es casi 4 veces el esfuerzo de cedencia. Y igual en el porcentaje de reducción de área varía demasiado con la temperatura del tratamiento. Ahí están algunas de las comparaciones entre perlita, vainita y martencita revenida. Todas se parecen. ¿A qué se parecen? Pues todas son hierro y carbono. De alguna forma intenta precipitar el carbono en su interior. Y por último, vamos a ver que hay algunas orientaciones cristalográficas que se favorecen durante los tratamientos. Y eso tiene que ver que durante el temple, la estructura cristalina se deforma y se orienta de forma distinta cristalográficamente. Y bueno, muchos estudios que se han llevado a cabo se basan en buscar cuál es la relación entre la austenita y la nueva fase formada. Por ejemplo, hay una que es muy famosa, que es la Kurdyumov-Isaks. ¿Qué dice la Kurdyumov-Isaks? Okay, la orientación o la dirección 1,1 de la austenita se alinea con la 1,10 de la ferrita o de la martencita que se forma, y esta relación se le conoce como la relación Kurdyumov-Isaks, que es cómo se transforma la austenita en martencita, qué dirección concuerda con cuál. Y hay un montón de trabajos de cristalografía que lo que intentan ver es favorecer cierta transformación y cierta dirección de la transformación de fase. Van a decir, ok, ¿y cómo lo controlo? ¿No? Porque, o sea, yo enfrío el material y cómo voy a controlar que la 1,1 de la austenita se alinee con la 1,10 de la martencita. Ok, la gente ha visto que si yo templo y lamino al mismo tiempo, puedo favorecer cierta dirección cristalográfica. Y eso es lo más moderno que hay en transformaciones de fase. O sea, deformar y al mismo tiempo templar. Este tipo de cosas favorecen cierta dirección cristalográfica, y a nivel microestructural estoy endureciendo más el material que si solamente hiciera el temple convencional. Muchos de los tratamientos se llevan a cabo así. Es decir, se templa, se deforma al mismo tiempo.
algunas de las suspensiones de automóviles le llaman hydroforming, o sea, se calienta la pieza y con agua se templa y se deforma al mismo tiempo, con presión de agua. Y ese temple y deformado al mismo tiempo favorece cierta dirección cristalográfica y hace que mi pieza sea todavía más dura de lo que yo esperaría. Pero bueno, son algunos de los trabajos que hay. Y lo último que vamos a ver antes de irnos es qué le pasa a las transformaciones de fase durante la soldadura. Por supuesto, cuando yo hago soldadura, formo un arco eléctrico y este arco eléctrico alcanza temperaturas de 2000 grados fácilmente. ¿Y qué le pasa a un acero si pasa por arriba de 700? Se va a austenizar. Entonces yo debo de considerar, cada vez que yo hago una soldadura, debo de considerar que va a haber transformaciones de fase ahí. Y esas transformaciones de fase pues van a afectar las propiedades de mi pieza. ¿A qué me refiero? Ok, tengo que considerar básicamente que dentro de una soldadura va a ocurrir todo el diagrama TTT completo. Si yo tengo una pieza en la cual hago la soldadura de este lado, al principio lo que voy a tener es que se va a formar austenita cerca de la soldadura. Y número uno, la perlita va a quedar intacta en el resto de la pieza, por ejemplo. Pero va a haber una zona en la que se va a refinar el grano. Se va a refinar el grano. Y cuando enfríe, si enfría lentamente, si lo dejo enfriar lentamente, se va a volver a formar, ¿qué? Perlita. Probablemente con una estructura diferente. Pero, ¿cuál es el clásico error? ¿Cuál es el clásico error de la persona que solda? Termina de soldar y dice, ay, no me quiero esperar a que se enfríe esta cosa y lo mete al cubo de agua, ¿no? Sí, claro. No, o sea, ya lo quiero agarrar, ya quiero soldar el siguiente punto de soldadura y agarran así la pieza y ¿qué hacen? Lo enfrían. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con su pieza? Se va a fragilizar. La zona cercana a la soldadura se va a formar martencita. Es una zona muy frágil y esto le llaman la zona afectada térmicamente. Lo que yo esperaría observar en una zona afectada térmicamente es que se vuelva a formar perlita o por lo menos la estructura cristalina que tenía al inicio. Si tenía vainita, pues yo tendría que enfriar en aceite para que el temple no sea tan severo y formar otra vez vainita y ya tenga todo vainita. Pero ¿qué pasa si yo agarro desesperación, verdad? Error clásico del soldador. Ya quiero manipular la pieza y la enfrío en el agua. ¿Qué va a formar? Martencita. E incluso podría fracturarse la pieza. Y hay muchos métodos ahí de análisis de fallas que busca cómo evaluar grietas cerca de la soldadura. Porque es el clásico error. Y usted va a decir, ¿es común? Sí, es común. Incluso el soldador que está ahí en la construcción está soldando, llueve y ¿qué pasa? Se templa. Aunque no lo quiera, se está templando la pieza. Y eso ya fragiliza la viga, aunque él no lo vea, está fragilizando una viga completa, solamente por no esperarse y querer soldar en la lluvia, ¿no? O clásico, están soldando en un barco y están pegados al mar. ¿Qué le va a pasar a la pieza? ¿No? Se va a templar, así de fácil. Se va a afectar térmicamente la zona de soldadura. Bueno, son algunas de las cosas que deben de considerar en todo esto de transformaciones de fase. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí el día de hoy.